Hola, bienvenidos a Criaturas Visuales. El día de hoy vamos a hablar acerca de las películas malditas. Películas que a lo largo del tiempo se han dicho que han tenido sobre ellas una especie de maleficio, que han cargado más que todo sobre los que han participado en ellas, ya sea directores, actores, guionistas, productores, en fin, elenco técnico y todos aquellos que han pertenecido a estas películas se han visto afectados, ya sea por efectos paranormales o tal vez por algún tipo de situaciones que tengan que ver más que todo con accidentes laborales o tal vez con problemas personales. Cualquiera que fuese, los resultados para estas personas que han participado o se han visto involucradas en estas cintas han tenido consecuencias negativas a lo largo del tiempo en sus vidas. Y bueno, sin más preámbulos, empecemos con el video. Puesto número 5. The Misfits, o Vidas Rebeldes en España, o Los Inadaptados en Hispanoamérica. Película de 1961, protagonizada por Marilyn Monroe, Clark Gable y Montgomery Clift. Esta cinta sigue la historia de Rosalind, una joven recientemente divorciada que en una salida a un bar de la ciudad con su amiga conoce a dos hombres, quienes le invitan a pasar unos días en la casa de campo de uno de ellos. Allí se van conociendo y pronto los dos hombres se dan cuenta que se están enamorando de ella, iniciando así una pugna por su amor, en donde los dos sacarán lo peor de sí para lograr el cariño de Rosalind. Lo perturbador de esta película es que sus protagonistas no vivieron más de 5 años después de haber grabado esta cinta. Y es que el primero en irse fue Gable, pues este actor falleció solamente 12 días después de haber grabado o de haber terminado de grabar la cinta. La cinta se terminó de grabar el 4 de noviembre del año 1960 y él falleció el 16 de noviembre de ese mismo año. La película todavía se estrenó en febrero de 1961, pero el actor ya había falleció de un paro cardíaco y curiosamente otro de los actores también fallecería en circunstancias parecidas. La segunda en ver su vida concluirse fue la de Marilyn Monroe. La famosa actriz fue hallada muerta en su departamento en el año 1962. Aún todavía se desconocen las causas de su muerte. Algunos dicen que puede haber sido suicidio, aunque muchos creen también que puede haber sido asesinada. Algunos creen incluso todavía que por algunos agentes del Estado, ya que tenía ciertas conexiones con el entorno del presidente de ese entonces, que era John F. Kennedy. Pero lo cierto es que aún todavía los expertos no dan una respuesta clara a lo que se refiere a su muerte. Lo único que se llegó a saber es que fue por una intoxicación, por una sobredosis de pastillas que ella tomó horas antes de su muerte, es decir, aproximadamente entre las 8 y las 10 de la noche del día que falleció, ese trágico 4 de agosto. Finalmente el actor Montgomery Clift fue el último en partir. Montgomery Clift falleció en el año 1966, también en circunstancias parecidas a Clark Gable. Él también falleció producto de un problema en el corazón. Él fue hallado muerto en su apartamento por uno de sus asistentes. En el caso de Cliff se sabe que él había desarrollado una especie de dependencia hacia el alcohol y hacia ciertas sustancias, lo cual habría propiciado que desarrollara problemas coronarios. Es en ese sentido que muchos, encontraron cierta coincidencia en que estos problemas en un futuro le acarrearan un final tal vez trágico, como es el que terminó siendo para él. Él falleció también producto de estos problemas cardíacos y terminó, de cerrar el círculo que da por sentado en que esta película es una película realmente que trajo desgracias para la vida de principalmente para la vida de los protagonistas, que fueron los que
brillaron en esta película. Ahora, esta película en su tiempo no llegó a tener una recaudación tan alta, es más, apenas llegó a recaudar lo invertido. No llegó a ser un éxito de taquilla como era lo que tenían acostumbrados a todos aquellos que veían a estas estrellas participar en diferentes cintas, particularmente el de Marilyn Monroe, que casi siempre sus cintas eran un éxito. Sin embargo, ahora se le ha tomado un poquito más de consideración y ha sido un poco más valorada, como sucede con algunas cintas que en su tiempo cuando salen no terminan de despegar del todo, pero conforme pasan los años terminan de, no sé si llegando a un título de película de culto, pero sí termina siendo una película que ha ido envejeciendo plenamente con el paso de los años. Puesto número 4. La profecía. Robert Thorne es un político muy importante que desempeña el cargo de embajador de los Estados Unidos en Gran Bretaña. Él y su esposa Catherine tienen un hijo que muere al nacer. Este es sustituido por Robert, quien lo cambia por un niño huérfano cuya madre muere el mismo día que su hijo. Al crecer, eventos paranormales y accidentes fatales irán transcurriendo alrededor de la vida de los Thorne, quienes descubren que el culpable de todas sus desgracias puede estar aún más cerca de lo que se imaginan. En esta película hubo sucesos realmente bastante particulares, como por ejemplo lo que le pasó al actor de la cinta, al que hace del padre de Demian, el actor Gregory Peck, y el guionista de la cinta, quien en los vuelos comerciales en los cuales viajaban, los dos aviones en los cuales ellos iban fueron impactados por rayos el mismo día. Solamente horas después de que le pasara al actor, le pasó al guionista de la película. También, curiosamente, al director de la película se salvó de una muerte casi segura, pues él planeaba viajar en un jet alquilado. Sin embargo, horas antes él cancela este vuelo y resulta que este avión, este jet del cual se iba a subir, al partir terminó estrellándose contra un auto que se encontraba cerca a la pista de despegue, falleciendo todos los ocupantes del avión y también todos los ocupantes que estaban en el auto. Una muerte segura de la cual se salvó solamente por haber cancelado su vuelo horas antes. También el productor de la película se salvó de un ataque terrorista del IRA en un hotel en el cual él se encontraba. Y también, tal vez lo más perturbador que sucedió fue lo que le pasó al técnico de efectos especiales, quien se salvó de una muerte segura en un accidente automovilístico que tuvo en la carretera. Ahora, sin embargo, una de sus colaboradoras falleció decapitada producto de este suceso. Curiosamente, en este cruce donde él tuvo el accidente, había un cartel que decía siguiente ciudad a 66,6 kilómetros. Es decir, estaban los 36 juntos. El 666, que es el número de la bestia, lo que se muestra o lo que aparece en la cinta. Recordemos que Demian es identificado como el anticristo debido al número de la bestia, que es el 666, que tiene en la cabeza. Ahora, también otra cosa fue que uno de los entrenadores de los perros que habían llevado para participar en la película, recordemos que en la cinta participaron perros Rottweilers y dos de ellos terminaron matando a uno de los cuidadores en un descuido que hubo, y causó que esto retrasara también algunos días y preocupara a todo el elenco respecto a los sucesos que venían ocurriendo, y llevó a que la película se consolidara también, no solamente como una película de culto dentro del cine de terror, sino también como una película maldita en la historia del cine. Puesto número 3. Poltergeist.
Los Freeling son una familia tradicional que recientemente acaban de mudarse a una comunidad planificada en California, llamada Cuesta Verde, donde el padre es un exitoso promotor inmobiliario y la madre una ama de casa. Tienen 3 hijos, Dana, Robbie y Carol Ann. Ellos llevan una vida normal hasta que diferentes eventos paranormales se presentan en la casa. Esto se va intensificando y volviéndose más peligroso, sobre todo para la menor de los Freeling, Carol Ann, quien se ve presa de estos acontecimientos. Bien, lo que marca esta película como una película maldita es principalmente la muerte de su protagonista, Heather O'Rourke, con tan solo 12 años, quien falleció a temprana edad producto de una obstrucción intestinal, lo cual fue bastante llamativo para la época o para ese entonces, pues era una niña que se venía consolidando dentro de Hollywood y que venía con mucho crecimiento a nivel actoral. Había hecho ya varias producciones. Su muerte realmente trajo un hondo pesar para todo el mundo artístico de Hollywood, porque no solamente era una estrella en ascenso, sino también se había ganado el cariño del público a través de las cintas que había protagonizado. Pero fue Poltergeist la que terminó dándole esa plataforma para llegar a más películas, a ser aún más conocida, y pues es justamente eso lo que hace que esta película sea clasificada también como maldita, porque por el fallecimiento tan repentino y temprano de su protagonista. Ahora, no solamente es el fallecimiento de la pequeña protagonista, sino también de otra de las actrices, como Dominique Doom, quien fue la hija mayor de los Freeling en la película y quien fue asesinada por su expareja solo unos años después de filmada la película. Además, se dice que el productor de la cinta, Steven Spielberg, acostumbraba a grabar, o que en esa película hizo que se utilizaran cadáveres reales para filmar la película, y también que se grabara en cementerios reales, lo cual puede haber atraído, pues, como algunos mencionan, la mala suerte o algunos eventos paranormales, que fue lo que rodeó a esta cinta y terminó consolidándola no solamente como una película de culto, sino también como una película maldita dentro del cine. Puesto número 2. Rebelde sin causa. En este clásico del cine, James Dean interpreta a un joven rebelde que, frustrado por la relación tan distante que tiene con sus padres, se envuelve en diferentes conflictos buscando desahogar la ira que tiene atrapada. Producto de ello, es llevado a la policía. Allí conoce a Judy y Platón, quienes en el transcurso de la historia irán uniendo lazos de amistad que los acercarán a lo más parecido que se puede obtener de una familia. En esta película, lo que le da origen al mito de película maldita es el hecho de la muerte de su protagonista, James Dean, quien interpreta a Gene Stark, pues él fallece con tan solo 24 años de edad en el año 1955 en un accidente automovilístico, como muchos seguramente hemos leído. Pues el actor realmente estaba empezando su carrera, era un actor que estaba despegando, y que esta película particularmente fue la que la lanzó al estrellato e hizo que la cinta fuese considerada una película en su tiempo, como una película de culto, y él considerado como un símbolo de la rebeldía juvenil de ese entonces, ¿no? Y pues su muerte impactó realmente a todo el ambiente artístico hollywoodense de ese entonces. Y además de ello, también hay que mencionar lo que sucedió con los demás actores, quienes fallecieron a edades realmente tempranas, pues, y en causas también ciertamente un poco extrañas, como lo que le sucedió a la actriz Natalie Wood, quien interpretó a Judy en la cinta y que falleció en el año 1981.
Cuando estaba en un yate, ella cayó y murió por ahogamiento. Esto realmente fue bastante, digamos, mediático. Su muerte fue muy mediática en ese entonces, pues años antes había fallecido también Salmineo, quien interpreta a Platón. Él falleció en el año 1976 y falleció también en circunstancias bastante particulares, pues él falleció asesinado en un asalto en Los Ángeles, y también falleció asesinado otro actor que, si bien es cierto, no era parte del elenco principal, pero también era un actor secundario perteneciente a la película. Estoy hablando del actor Nick Adams, quien falleció en el año 1968 a la edad de 36 años por una sobredosis de medicamento, quien terminó llevando su vida a una edad todavía temprana. Y esto hizo que, sumado a las otras muertes, se alimentara, y sobre todo, empezando con la muerte del actor principal, James Dean, se alimentara la idea de que también estábamos hablando de una película que estaba dentro de lo que se le conocen como películas malditas. Puesto número 1. El conquistador de Mongolia. La película se centra en la vida de Temujin, un guerrero mongol que se enamora de Bortai, la hija de los tártaros. Él la secuestra para convertirla en su esposa. Esto hace que la guerra contra los tártaros se precipite e inicie el enfrentamiento entre ambas tribus. Aunque Bortai en un principio no corresponde al amor de Temujin, después se verá atraída hacia él por su liderazgo y determinación, lo cual lo lleva a convertirse en el legendario guerrero Gengis Khan. Respecto a esta película se tiene tal vez respuestas más científicas, pues a diferencia de las otras cintas en las cuales se ven relacionadas con eventos un poco más paranormales, en esta cinta se sabe que los sucesos que le ocurrieron a los protagonistas, a los actores, directores, en fin, todos aquellos que se vieron involucrados en ella, puede verse a una explicación razonable, debido a que el lugar de filmación donde se hizo la película pudo haberles causado los sucesos que después acontecieron en ellos, ¿no? Pues en gran parte del elenco desarrolló cáncer, y un cáncer sumamente agresivo que terminó acabando con sus vidas, empezando por el protagonista, John Wayne, un actor sumamente conocido, sumamente famoso y muy importante en la historia del cine norteamericano, y pues él falleció de cáncer al estómago. Aunque claro, de él se sabe también que era un asiduo fumador. Sin embargo, se cree que lo que le pudo haber pasado, o lo que pudo haber avanzado, precipitado esta enfermedad, se debe a que grabó esta película, y es que esta película fue grabada en el desierto de Utah. En ese entonces, el desierto de Utah había sido un lugar donde el gobierno de los Estados Unidos lo usaba para poder hacer experimentos con bombas nucleares, y pues estas mismas se sabe que dejan un rastro de radiación sumamente importante. Por aquel entonces no se sabía el impacto que tenía la radiación sobre el cuerpo humano. Recordemos que esta película se filmó en 1956. Es decir, tal vez nosotros tomamos conciencia, o tal vez se toma un poquito más de conciencia debido a los sucesos que ocurrieron en Chernobyl, y estos fueron todavía en el año 1986. Es decir, antes de la filmación de esta película. Susan Hayward, una de las actrices principales de la cinta, falleció también por cáncer, un cáncer también, al igual que el de Wayne, sumamente agresivo,
un cáncer cerebral quien terminando con su vida en el año 1975. Ahora, también falleció de cáncer Agnes Moorehead, quien también actriz de la cinta, falleció en el año 1974, como menciono, también de cáncer uterino, un cáncer también maligno y sumamente agresivo. Ahora, también de esta misma enfermedad falleció Pedro Armendáriz, quien también fue diagnosticado con cáncer, aunque claro, a diferencia de los anteriores, no dejó que el cáncer fuera quien le quitara la vida, sino que él terminó quitándose la misma en el año 1963, cuando supo de su diagnóstico. Y finalmente, en el mismo año también, el director de la película, Dick Powell, también, al igual que los anteriores, fue diagnosticado con cáncer, y en ese mismo año en el cual sucedió la muerte del actor antes mencionado, el director Powell falleció de cáncer, un cáncer como el de los anteriores, sumamente agresivo y maligno, que terminó quitándole la vida. Como menciono, de todos los casos, este último tal vez sea el que terminó teniendo una explicación un poquito más certera de por cuál sus actores, todos los allegados que estuvieron involucrados en la película, los integrantes de esta producción, se vieron seriamente afectados en su salud, a tal punto que terminó quitándoles la vida, ¿no? Y esto, como menciono, debido a que no se sabía con exactitud los efectos terribles que tenía la radiación sobre el cuerpo de las personas. Por tal motivo es que en las grabaciones no se tomaron ningún tipo de precauciones ni de cuidados, sino que simplemente se grabó como se grabaría cualquier película, sin ningún tipo de prevención, ni tampoco ningún tipo de equipos de protección, por lo mismo que menciono del desconocimiento que se tenía sobre la radiación y sobre las consecuencias de esta, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Yo soy Luigi y conmigo será hasta la próxima.